Los comentarios, opiniones u otros mensajes de los participantes de los programas emitidos en la vía.cr son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente compartidos por este medio. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de En la Vía del Diálogo, programa que hacemos en vivo desde los estudios del Campus Creativo en la sede de San Pedro de Montes de Oca de la Universidad Latina de Costa Rica, y desde donde María José García y Jorge Rodríguez les saludamos en la tarde de hoy, miércoles 19 de junio del 2019, en la que conversamos con el doctor Santiago Rodríguez, farmacéutico, director de la Escuela de Farmacia de la Universidad, y a quien le agradecemos y le damos la bienvenida. Con mucho gusto, ¿no?, de estar aquí presente y colaborar. Tenemos muchas cosas de qué conversar, don Santiago, pero el tema que nos convoca en realidad hoy es la ley para promover la competencia en el mercado de medicamentos, que es un proyecto de ley que ha presentado bajo el expediente 21.368 el diputado Belmer Ramos. Pero antes de entrar a hablar propiamente del proyecto, quisiera presentar a don Santiago, aunque es una persona de gran trayectoria en la universidad, quizás algunas y algunos de ustedes no conocen en detalle parte de su experiencia. Como decía antes, don Santiago es farmacéutico de formación base, tiene más de 20 años de experiencia como gerente en la industria farmacéutica, tanto a nivel nacional como internacional, y tanto en el área de producción de medicamentos como también en el mercadeo y venta de esos productos en Centroamérica, en el Caribe y Suramérica. Posee una importante experiencia en asuntos regulatorios de la industria farmacéutica a nivel centroamericano y es profesor del curso de Administración y Mercadeo en la Universidad Latina ya por un periodo de más de 4 años. Es miembro de la Academia de Farmacia de Costa Rica, donde nos indicaba antes que es un espacio académico donde participan 10 personas, solo una de las cuales, en este caso don Santiago, representante de una universidad privada. En el 2017 y 18 fue delegado de Costa Rica ante la Conferencia Panamericana de Educación Farmacéutica, organizada por la Organización Panamericana de la Salud. Es miembro de la Junta Directiva y ha sido del Colegio de Farmacéuticos por 2 periodos consecutivos, y representante de Costa Rica ante la Federación Farmacéutica de Centroamérica y el Caribe. En la Universidad Latina ha sido, además de su posición actual como director de la Escuela de Farmacia, la cual ocupa desde el 2010, en el periodo comprendido entre el 2011 y el 2017 fue el director de Salud y Bienestar de la Facultad de Ciencias de la Salud, y tenía a su cargo las direcciones de las carreras de Farmacia, Biología, Terapia Física, Optometría, Trabajo Social y Psicología. Ha sido consultor en mercadeo y ventas, gerente de ventas y de desarrollo, gerente general y regente farmacéutico en varias empresas, como hemos señalado, nacionales e internacionales, tanto en Costa Rica como en la región centroamericana, el Caribe y Suramérica. Además, aunque lo señalábamos de inicio, don Santiago tiene su formación como licenciado en farmacia con el título profesional de doctor. Luego estudió Administración de Empresas y también se graduó en una maestría en Administración Educativa. Ha sido profesor universitario de larga trayectoria, director académico, y ha participado en importantes congresos nacionales y regionales, tanto del área específicamente farmacéutica como en general de salud, invitado sobre todo por la Organización Panamericana de la Salud. Así que, para quienes no conocían la trayectoria de don Santiago, estamos con un especialista, no solo del campo de la farmacia, sino que conoce muy bien la industria y la academia, que eso no ocurre siempre. Pero a quien además, precisamente el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, le ha pedido una opinión sobre esta ley. Entonces, digamos que por partida doble es pertinente, don Santiago, hablar sobre este proyecto que presenta el diputado Belmer Ramos y que usted tuvo la posibilidad de estudiar y discutir con sus colegas del colegio. Una vez más, bienvenido y adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Juan. No, realmente es importante, antes de hablar de este tema, sobre este proyecto de ley, que el país en este momento vive una situación bastante complicada desde el punto de vista de la comercialización de medicamentos, ¿verdad?
hay una tendencia un poco monopólica o oligopólica sobre los medicamentos, que ha llevado a que el precio de los medicamentos, primero que nada, que sean el país que tiene los precios uno de los precios más altos en medicamentos, ¿verdad?, de la región. Segundo, que también no hay flexibilidad entre las diferentes cadenas de farmacias y las farmacias independientes en la parte competitiva, porque se restringe mucho la comercialización o se queda restringida a un grupo específico, ¿no? Entonces, digamos, todo esto influye mucho en que se den estas necesidades. Lo que pasa es que a la luz de esto salen una serie de grupos que piden que les solucione esos problemas, ¿verdad? Y realmente lo que sí es importante tener en cuenta de que estamos en una economía de libre mercado, ¿verdad? Y que cada uno de los participantes en esa economía debe aprender a defenderse, ¿verdad? Desde el punto de vista, hablando desde el punto de vista de mercadeo, ¿verdad? Y quizás se ha centrado la discusión más solo en el precio del medicamento, cuando hay muchas otras cosas más que se podrían hacer, ¿verdad? Sin embargo, con este proyecto, lo que está centrado es como tratar de bajar de alguna forma o a toda costa, bajar el costo de los medicamentos, pero haciendo propuestas un poco peligrosas desde el punto de vista de salud pública. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado a la hora de analizar este problema, ¿verdad? Ya vamos a entrar en detalle precisamente, don Santiago, a esas consideraciones. Para quienes nos ven y nos escuchan, decíamos que la Asamblea Legislativa tiene en su corriente legislativa este proyecto que se tramita bajo el expediente 21.368, y que el diputado Belmer Ramos, diputado del Partido de Acción Ciudadana por la provincia de Heredia, primer lugar de esa provincia, y exministro de Economía, es precisamente quien lo presenta, y ya su nombre es sugestivo, ¿verdad? Es promover la competencia, precisamente en la línea de lo que usted señala, ¿verdad? Desde el inicio, el proyecto plantea algo que a simple vista, quien no somos especialistas lo podríamos ver con muy buenos ojos, que es que los medicamentos no son bienes comunes y que por lo tanto, en la medida en que la competencia sea un instrumento que garantice calidad, precio, acceso, pues suena de entrada bien, ¿verdad? Sin embargo, usted señalaba que hay algunas propuestas que no necesariamente son las mejores. Si usted nos pudiera explicar en términos generales, don Santiago, cuáles son las características y las propuestas de este proyecto de ley. Lo importante es que hay que ubicarse en cómo la dinámica de un medicamento hasta que llega a las manos del paciente, ¿verdad? Primero que nada, el rol de cada profesional en salud, por ejemplo, del médico y de nosotros los farmacéuticos, eso es muy importante. O sea, el médico receta un medicamento y el médico es el que toma la decisión de qué medicamento receta, ¿verdad? Además de otro tratamiento para su paciente, el diagnosticar una enfermedad. Ese medicamento que es recetado pasa a manos del farmacéutico la receta. La receta en realidad es un documento legal, ¿verdad? Un documento que tiene validez legal y que el farmacéutico lo toma y lo revisa. ¿Por qué existe esa posición? Bueno, porque el rol de nosotros los farmacéuticos es tratar de evitar que se den problemas de una dosificación inadecuada o un posible efecto adverso fuerte en el paciente. Entonces, revisar todo eso, ¿verdad? Ese es en realidad el rol de nosotros los farmacéuticos. El rol del médico es ver la patología y dar un tratamiento, ¿verdad? Entonces nosotros trabajamos muy íntimamente ligados, los farmacéuticos y los médicos, en esa etapa, ¿verdad? ¿Qué pasa con la decisión de un medicamento? La decisión del uso de un medicamento tiene varias situaciones que contemplar, varias variables. Primero, yo tengo que pensar que al ser un medicamento es peligroso. Yo le digo a mis estudiantes que un medicamento tiene solo dos opciones: o salva una vida o mata a una persona, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que estamos usando, ¿verdad? El médico, con criterio técnico, que incluso nosotros mismos los farmacéuticos le damos desde el punto de vista científico, la información que le damos a él va a tomar la decisión de qué medicamento le receta a su paciente. El decreto lo llevan hacia lo que es el uso de genéricos en el país, que es un tema que hay que analizarlo también con mucha profundidad, porque lo que hace es quitarle la potestad, en cierta medida, al médico de tomar decisión de qué le va a recetar a su paciente
porque lo lleva a que él debe recetar con la denominación común internacional del medicamento. ¿Qué es la denominación común internacional del medicamento? Es el nombre químico del medicamento, o sea, la fórmula, el principio activo, básicamente, ¿verdad? O sea, es un nombre no comercial, ¿verdad? Él no va a poder poner una marca, por ejemplo, ¿verdad? Al no poner una marca, y el médico puede tener una afinidad por X o Y laboratorio porque le parece o porque tiene información de que el producto técnicamente es mucho mejor, ¿verdad? Él está limitado en esa parte. Llega a manos de nosotros los farmacéuticos, y al recibirlo nosotros los farmacéuticos, tenemos la potestad, y eso siempre lo hemos tenido, que ese es un tema, no sé por qué lo van a regular ahora, porque el farmacéutico siempre ha tenido la potestad de llamar al médico y decirle, mire, resulta que el paciente no tiene dinero suficiente para pagar este medicamento, entonces, doctor, yo le recomiendo que le mandemos este otro, le despachemos este otro. Si usted está de acuerdo, lo hacemos, pero nos ponemos de acuerdo entre nosotros, los profesionales. En este proyecto, en realidad, no es ponerse de acuerdo, es que el farmacéutico tiene la obligación de ponerle 5 opciones o 4 opciones de genéricos al paciente, de diferentes precios, para que el paciente decida qué se lleva o qué no. Ahí es donde está el problema. ¿Por qué está el problema? Con independencia del criterio médico. Con independencia del criterio médico y del criterio farmacéutico, ¿verdad? Lógico, yo como farmacéutico podría externarle mi criterio al paciente y decirle, mire, es que este tiene estas y estas características, tiene estos riesgos, la calidad, yo le puedo hablar de la calidad, pero al final el paciente lo que va a buscar es lo más barato. Es el precio. Es el precio, ¿verdad? Entonces, eso no deja de ser un riesgo en la salud, porque no todos los medicamentos genéricos, y el otro tema es que no se debería hablar de genérico, sino hay otros términos que están equivocados, algunos que no se manejan bien, ¿verdad? Por ejemplo, en realidad uno lo que dice medicamentos multiorigen, ¿verdad? Que ese es un término que es el más adecuado para hablar de lo que se llama genérico, ¿verdad? Esos medicamentos no todos tienen la misma calidad. La calidad, aunque están en el mercado costarricense, han sido aprobados en un registro sanitario, pero en el registro sanitario, ¿qué es lo que se hace? El registro sanitario entra el medicamento, se presentan todos los documentos, que eso lo hacemos farmacéuticos, inclusive hacemos el análisis, el registro completo, y se presentan un lote, el primer lote, y el análisis que se hace en el laboratorio de control de calidad es de ese primer lote. Después siguen entrando otros lotes del medicamento. No se hace un análisis cada vez. No se hace porque desde el punto de vista de la estructura que tenemos en este momento, es muy difícil hacer lo que se llama muestreo en sitio, que es el muestreo en las farmacias, ¿verdad? Sí se intenta hacer de alguna forma un muestreo, pero no tan profundo para poder decir, este medicamento realmente conserva la calidad, ¿verdad? Recuerden que la calidad es constante, la calidad no es en un momento, o sea, es constante y hay que ubicarla constantemente. Entonces eso, ¿a qué lleva? A posibles riesgos de que el paciente utilice medicamentos que no tienen la materia prima adecuada o que no tienen las buenas prácticas de manufactura y puede causar problemas en la salud del paciente. Entonces, es donde nosotros consideramos que hay que hacer una revisión al proyecto, ¿verdad? No estamos diciendo que estamos en contra, el proyecto abre puertas para una mayor competencia y para tratar de abrir una posibilidad al paciente de que consuma buenos medicamentos a un buen costo, ¿verdad? Pero sí hay que revisarlo, ¿verdad? Hay que revisarlo en detalle porque se expone desde ese punto de vista, además de que existe a nivel internacional una serie de mecanismos en lo que es el registro de productos genéricos, digamos, que es un término que es muy popular, por eso lo digo, pero no es el que usamos los farmacéuticos, ¿verdad? Que es multiorigen realmente, en el cual nosotros nos aseguramos con estudios de bioequivalencia, biodisponibilidad, que el medicamento sí es equivalente a un original, por ejemplo, ¿verdad? Que sí da el mismo efecto a un original, pero esos son estudios ya muy elaborados y muy poco de lo que hay en Costa Rica los tienen. De hecho, ese es un tema que al que nos falta trabajar mucho en el país, ¿verdad? Entonces ese es el problema que tenemos. No cabe duda que el tema de los medicamentos tiene muchas aristas, ¿verdad? Por un lado, como usted decía al principio, hay toda una situación oligopólica, ¿verdad? O monopólica en relación con la venta de los medicamentos. Pero por otro lado también hay una serie de prácticas en cuanto a consumo no controlado de medicamentos, ¿verdad? El consejo de boca en boca, tomate esto, a mí me sirvió tal cosa, aquí me sobraron estas pastillas, etcétera. Y por otro lado, que ya en alguna otra oportunidad, inclusive usted mismo como invitado había podido explicar,
el tráfico de medicamentos, ¿verdad? Sí. De origen desconocido, que no se sabe al final qué es exactamente lo que tiene. Pero en ese contexto, tampoco podemos obviar que el negocio farmacéutico es un negocio transnacional multimillonario, ¿verdad? O sea que las Correcto. Inversiones justamente para garantizar esa calidad se requieren investigaciones y costos multimillonarios que por supuesto las empresas querrán recuperar en el tiempo. Entonces muchas veces la gente siente que el prescribirle un medicamento determinado es parte, entre comillas, de ese negocio y no porque le hace bien, ¿verdad? Que podría hacerle bien a, B o C y no la marca X, ¿verdad? Sí. Sí, hay algo importante. Yo siempre, en la parte como académico, cuando le doy las clases a mis estudiantes, yo les digo que la profesión nuestra tiene una línea muy delgada entre profesión de salud y profesión comercial. Y uno tiene que mantenerse muy balanceado en ese aspecto, porque la actividad comercial de la industria farmacéutica y en general de la actividad farmacéutica tiene una actividad comercial muy fuerte, muy arraigada, incluso algunas prácticas que no son adecuadas, que las hemos criticado, ¿verdad? Por ejemplo, que desde el punto de vista de mercadeo, para mover un medicamento se dé lo que se llama el push money. No sé si ha oído hablar del concepto, que es el push money, que el medicamento en una cajita trae un sellito y ese sellito tiene un precio, ¿verdad? Y entonces el empleado de la farmacia vende eso, y estoy hablando del empleado, no del farmacéutico, que es otro tema muy importante que hay que tener cuidado en la farmacia. Vende eso y se gana ahí una platita adicional, ¿verdad? Entonces eso se convierte en una práctica inadecuada. ¿Por qué razón? Porque recomienda lo que le interesa, ¿verdad? Y sin saber las consecuencias o los posibles riesgos con el paciente. Que ese es un tema que hemos tratado desde el Colegio de Farmacéuticos de empezar a regular. El tema de lo que se llama recomendación, que es una cultura del costarricense. La cultura del costarricense es primero que nada ir a la farmacia a ver qué me recomiendan para esta gripe que me tengo. Por ejemplo, ahora que la gripe está muy ahora que estamos de moda con el tema. Y en realidad uno de los detalles que yo les digo es que cuando ustedes llegan a la farmacia, que busquen al doctor de la farmacia, que es el farmacéutico. Hay solo una persona, que es el regente farmacéutico responsable de la farmacia, que es un profesional, ¿verdad? Pero llegan al primero que se encuentran y le piden un medicamento, ¿verdad? Entonces, porque los farmacéuticos, nuestra obligación es orientar al paciente, y si yo me doy cuenta que un paciente tiene síntomas que me parecen que son delicados, yo lo primero que le voy a decir, no, mire, usted tiene que ir donde un médico de esta especialidad o un médico general a que le vea eso, porque los síntomas que presenta no son los más adecuados. O sea, yo no puedo hacer de médico, no puedo hacer de médico, no es mi rol. Mi rol es orientar al paciente, ¿verdad? Sí podría indicar, ¿verdad? Indicar ciertos medicamentos en males menores, pero yo no puedo, si yo veo que hay algo delicado, por eso los farmacéuticos recibimos formación en la parte de ciencias biomédicas también, para darnos cuenta si hay algo delicado y decirle al paciente, no, mire, usted tiene que ir donde el médico a que lo examine, ¿verdad? Esa es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Porque es nuestra responsabilidad más importante, la salud pública, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, al ser una actividad comercial y de salud, se ha convertido en un problema de salud que hay que controlar, ¿verdad? Que nosotros somos conscientes de que hay que controlarlo, ¿verdad? Qué bueno que usted trate ese tema, don Santiago, porque si uno lo ve históricamente, el rol de las farmacias y de las personas profesionales en farmacia ha variado en el tiempo, ¿verdad? O sea, uno recuerda que en el inicio, ¿verdad?, digamos, del siglo XX, finales del XIX, los farmacéuticos, y digo los porque la mayoría eran hombres, eran básicamente no solo un farmacéutico, era casi que médico y farmacéutico junto, pero además tenía que elaborar los medicamentos, y eso es algo que muchas personas no saben, y que ahora con los roles de todo el sistema complejo que tenemos, y como usted bien dice, de la parte comercial, muchos están más en una función de supervisar el negocio en el mejor sentido de la palabra, como actividad administrativa, y no por eso dejan de lado sus criterios técnicos, pero esa es una función adicional más que la función para la que se les preparó inicialmente. ¿Usted cree que eso es así? Sí, definitivamente la profesión ha evolucionado mucho, ¿verdad? De hecho, farmacia es una de las profesiones más antiguas en Costa Rica, inclusive, ¿verdad? Tiene más de 120 años. Las dos primeras profesiones que habían desde la época de la colonia en Costa Rica eran farmacia y derecho, ¿verdad? Y en esa época... De hecho, solo eso había en la universidad. De hecho, solo eso había en la de Santo Tomás, ¿verdad?
Por esa razón era que el farmacéutico, el boticario de esa época, preparaba medicamentos y atendía al paciente, y eso se quedó ya no existen las boticas, ¿verdad? Ya ni como concepto. La historia de la botica ya no existe, o sea, ahora ya la farmacia es otra cosa, ¿verdad? Pero en esa época era así, o sea, y era porque era el boticario, el clásico boticario, ¿verdad? Que en Europa, porque la influencia nuestra, los farmacéuticos en Costa Rica es muy europea, ¿verdad? Sobre todo de alemanes, italianos, ¿verdad? Españoles. En Europa, en la historia de la farmacia está eso, de que el médico era quien preparaba los medicamentos para su paciente, que eran de plantas medicinales, que lo hacía, ¿verdad? En ese momento para atender, estamos hablando de la Edad Media y en adelante, ¿verdad? Entonces eso quedó muy arraigado, ¿verdad? Que eran en realidad una sola profesión en algún momento. Después se separaron. ¿Por qué razón? Porque empieza medicina y farmacia. Medicina y farmacia. Después empieza a proliferar las empresas farmacéuticas, porque la farmacia se mantiene más o menos como finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ya comienzan las farmacias a vender medicamentos ya más elaborados industrialmente, ¿verdad? Y entonces es cuando cambia la cosa, porque empiezan a nacer grandes empresas farmacéuticas, ¿verdad? Y de hecho, la mayoría de las empresas farmacéuticas que hay grandes vienen de una farmacia, originalmente en Europa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa industrialización nos lleva a los farmacéuticos a tener que adaptarnos y a cambiar. ¿Por qué razón? Porque nos estamos convirtiendo en la parte de producción de medicamentos, producción industrial, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a producir desde el punto de vista industrial. Sabemos que esa producción requiere de control de calidad, entonces tenemos que saber de control de calidad, ¿verdad? Y así sucesivamente. La parte comercial igual, participamos en visita médica, en mercadeo y ventas de medicamentos. Los farmacéuticos en Costa Rica, por lo menos, que es donde es más arraigado eso, somos farmacéuticos. Y la farmacia comunal, la farmacia comunitaria, entonces pasa a ser un despachador de medicamentos, y el farmacéutico pasa a hacer un acto que es la revisión del despacho adecuado de una receta. Estamos hablando de revisión de dosis, de efectos secundarios, de posibles interacciones, educar al paciente de cómo debe usar adecuadamente ese medicamento para que haga efecto, porque uno de los problemas más grandes con la salud de un paciente es que si no toma bien un medicamento se le complica su salud, ¿verdad? El complicarse la salud se convierte en realidad en un problema más grande para el país, porque es un problema de mayor costo con hospitalización, por ejemplo, ¿verdad? Entonces nuestra función está ahí, nuestra función está en atención primaria en salud. Nuestra función es orientar al paciente para que haga las cosas bien con el medicamento, que lo tome bien, y ayudar al médico en ese aspecto, porque el médico no tiene tiempo de darle seguimiento farmacoterapéutico a un paciente, se lo damos los farmacéuticos, ¿verdad? Entonces esa parte es la función real del farmacéutico. Ahora, don Santiago, eso supone que hay una gran confianza de las personas en las farmacéuticas y los farmacéuticos, ¿verdad? Como usted decía, a veces las personas no saben y le preguntan a quien está en la farmacia, sí, porque asume que quien está detrás del mostrador debe saber de esto. Pero en el caso, en realidad usted como cliente, como paciente, va a ir a tomar algo que una persona con una formación profesional le dice que le puede hacer bien, bajo ciertos supuestos, como usted decía, algunos males que no necesariamente sean de los más graves o de los más severos. Sin embargo, las personas no necesariamente saben cómo es la formación en farmacia, o sea, si le contáramos a las personas que nos ven y nos escuchan, en términos generales, ¿qué estudian los farmacéuticos? O sea, ¿cómo estudia uno para saber de medicamentos? Sí, en realidad es una formación bastante complicada, ¿verdad? Porque nosotros tenemos mucho de químicos, o sea, la parte química es muy importante. Nosotros manejamos, por ejemplo, 2 químicas generales, 3 químicas orgánicas, 2 químicas analíticas, fisicoquímica. Tenemos que aprender de eso. Esa es la primera formación que debemos recibir. Tenemos la formación de lo que se llama ciencias farmacéuticas, que es toda la química, la física y la matemática aplicada al medicamento, al fármaco, ¿verdad? Y tenemos la formación biomédica, que es la formación que reciben los médicos también, las patologías, la parte de anatomía, la parte de fisiología. Lógico que en un grado menos intenso que el médico, porque para el médico eso es importantísimo, ellos lo reciben más fuerte, ¿verdad? Y otra parte que recibimos, que la gente no se imagina, es administración de empresas, ¿verdad? Administración y mercadeo. ¿Por qué razón? Porque estamos manejando una actividad comercial, entonces tenemos que aprender la parte de administración y la parte de mercadeo, ¿verdad? Entonces, como puede ver, es una formación bastante complicada, ¿verdad? Una formación que incluso el estudiante normalmente tiene que hacer un esfuerzo muy grande para ir avanzando.
y que nos da un conocimiento como más amplio para comprender el tema del medicamento, porque el medicamento no es otra cosa que una sustancia química, una molécula que hace un efecto en el organismo acoplándose a otra molécula, que puede ser un receptor, o puede ser un neurotransmisor, o puede ser una enzima que lo transporta. O sea, hay una serie de sustancias en el cuerpo nuestro, que es la bioquímica del cuerpo, que ayudan a que se dé ese efecto. Entonces, para poder lograr comprender eso, la formación es bastante complicada, ¿verdad? Y además, probablemente las personas tendemos a confundirnos porque uno encuentra medicamentos hasta en el supermercado. Ciertamente, para atender lo que podríamos considerar, entre comillas, males menores, un dolor de cabeza, una gripe, ¿verdad? Algunas molestias básicas que podríamos considerar. Pero de alguna manera estamos familiarizados con eso. O sea, uno va al supermercado y así como puede encontrar café o pan, también encuentra medicamentos. Y ahí no hay mayor restricción. O sea, están a la venta, pero inclusive están a la venta medicamentos, que por favor corríjame si lo digo de manera equivocada, químicos y los llamados medicamentos naturales, donde la gente además lo presenta como que tiene la enorme virtud de que no tiene los malos efectos de los otros, ¿verdad? Entonces, ahí hay otro tema que también le agrega complejidad al problema. Sí, eso tiene que ver mucho con la dinámica comercial del medicamento, ¿verdad? Lo que está pasando, lo que sucede es que en Costa Rica hay dos tipos de medicamentos que se comercializan. Están los medicamentos éticos, que son los que receta el médico y los que despachamos los farmacéuticos en las farmacias, y están los medicamentos OTC, que es de un término en inglés a través del mostrador que se venden, digamos, que es de estantería. El OTC, hay un reglamento específico, incluso se le hace publicidad, o sea, que son los medicamentos que salen en publicidad en radio y en televisión, ¿verdad? Clásicos toda la vida, que ya no sabemos los nombres, porque las marcas están posicionadas. Esos son los medicamentos que están en el supermercado. Hay un tema muy importante que hay que tener claro. Los medicamentos OTC que están en el supermercado tienen concentraciones mucho más bajas que los medicamentos éticos. O sea, la concentración es a la mitad de un medicamento, por ejemplo, un ácido acetilsalicílico, o hablemos de, sí, un ácido acetilsalicílico puede haber, tal vez el ácido acetilsalicílico es mucho más común, pongamos un medicamento un poco más complicado, un medicamento que tenga un antigripal, tiene el 50% de concentración que es lo que podría tener un medicamento específico para una sintomatología que está en una farmacia. O sea, en realidad el efecto es mucho más leve. Lo que pasa es que cuando el riesgo es menor. Sí, el riesgo es menor, por eso es que se hace, porque el riesgo es menor. Entonces hay reglas establecidas de qué concentración deben de tener los medicamentos que son UTC y qué concentración deben de tener los medicamentos realmente éticos, ¿verdad? El riesgo es menor y es para males menores, ¿verdad? El otro tema son los productos naturales. Los productos naturales también la gente por tradición ha usado mucho los productos naturales, pero ahora ya se han comercializado mucho. Y ya hay toda una estrategia de marketing atrás de estos productos naturales. Hay que tener mucho cuidado, porque hay un tema importante cuando los medicamentos de origen natural son plantas medicinales. Y las plantas medicinales son un laboratorio de muchas sustancias, no de una sola. A diferencia de un medicamento elaborado por una compañía farmacéutica, que lo que tengo es un principio activo, una fórmula bien diseñada, ¿verdad?, que voy a sacar al mercado. Es muy diferente a un producto natural que lo que tiene son unas hojitas, vamos a hablar un término muy popular, es unas hojitas adentro, ¿verdad? O es un té que va a causar un efecto por el montón de sustancias que tiene, pero ahí no estoy filtrando posibles efectos adversos. O sea, hay un riesgo incluso de intoxicación si abuso de él. Por eso es que muchas veces dicen, mira, es que me tomé una infusión de tal planta y resulta que la cara se me hinchó y me dio una reacción rarísima. Y claro, porque hay otras sustancias que me pueden causar. Que vienen ahí acompañando. Sí, exactamente. Entonces los riesgos no son como se cree, ¿verdad? O sea, no son inofensivos. No, exacto. Jamás. O sea, hay mucho riesgo. De ahí es donde es un tema que incluso también hay que entrarle en el país en la parte de legislación, porque está muy a la libre y hay muchos riesgos, ¿verdad? Hay bastantes riesgos en el uso inadecuado. Estamos en La Vida del Diálogo hoy, 19 de junio, conversando con el doctor Santiago Rodríguez. Vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar conversando sobre los medicamentos y la propuesta del proyecto de ley. Cuando salgas al mundo, hacelo con pasión. Con la convicción de que tus actos sí importan. Hacelo con el gusto de poder cambiar vidas. Cuando salgas,
Hacelo sabiendo que el mundo te necesita. Entrá a la Universidad Latina de Costa Rica y salí al mundo. Muchas gracias por continuar con nosotros en La Vía del Diálogo. Hoy, miércoles 19 de junio, conversamos con el doctor Santiago Rodríguez Ibaja, director de la Escuela de Farmacia de la Universidad Latina, experimentado consultor y académico en temas de la profesión farmacéutica, y nos convoca hoy la discusión de la ley para promover la competencia en el mercado de medicamentos, proyecto presentado a la corriente legislativa por el diputado Welmer Ramos. Decíamos, don Santiago, que la propuesta tiene de alguna manera introduce algunas restricciones interesantes en tema, por ejemplo, de lo que pretende, o así lo dice el texto, controlar las prácticas monopolísticas, medidas para protección al consumidor, y alguna que me llamó la atención que pretende incluir un trámite simplificado de registro de medicamentos, de que si en otro país, ¿verdad?, ya está inscrito, claro que lo deja con un criterio un poco difícil, porque dice con mejores controles sanitarios. Bueno, ¿cuáles son los mejores? Uno supondría que los países de la Unión Europea, que Estados Unidos, pero no sé si eso es así. Entonces ya eso tendría un proceso simplificado. Mucho se ha dicho de que todos nuestros trámites son muy complejos y que la inscripción de medicamentos no es la excepción. ¿Cree usted que eso podría ser alguno de los puntos positivos del proyecto, o por el contrario le parece que no? Tiene sus pros y sus contras. Yo sí creo que el trámite de medicamentos ha pasado de ser un poco complicado o muy complicado a un poco más simplificado. O sea, de hecho ahora ha evolucionado mucho. Ahora normalmente uno registra un medicamento y puede salir en 3 meses o 6 meses si no hay ninguna complicación. Porque hay que tomar en cuenta algo. O sea, para poder registrar un medicamento yo tengo que demostrar que el medicamento tiene eficacia, ¿verdad?, y tiene seguridad. Y eso solo lo hago con estudios científicos, o sea, con estudios a nivel internacional que se han hecho, ¿verdad? Normalmente nosotros nos regimos mucho por el FDA, ¿verdad? Que es el referente para nosotros en registro de medicamentos. Y cuando hacemos un registro sanitario, que lo hacemos farmacéuticos, generalmente eso es lo que se analiza, ¿verdad? Y es lo que nosotros revisamos los farmacéuticos, ¿verdad? Que estamos formados para eso, para revisar esa parte. Sí creo que hay que simplificar los procesos, o sea, agilizarlos para que haya mayor facilidad, pero también hay riesgos. Hablábamos del tema de productos farmacéuticos falsificados, ¿verdad? Que existe en este momento un mercado negro muy peligroso. En Costa Rica ya se está viendo el impacto, ya que todas las semanas sale una noticia relacionada con que encontraron un producto falsificado en tal lugar, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado de no soltar mucho las cosas, porque podríamos arriesgarnos a más problemas, ¿verdad? Porque es salud, y en salud uno no puede jugarse ningún riesgo, ¿verdad? O sea, en salud es al paciente el que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, si es simplificado, tiene que ser avalado por organismos internacionales de confianza, ¿verdad? No simplemente porque estuvo en tal país, entonces yo lo voy a aceptar y lo voy a traer, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay que, yo creo que, vamos a ver, en el fondo es una buena intención, pero hay que moldearla, hay que analizarla, a ver cómo se presenta diferente, de manera que no sea tan riesgoso, ¿verdad? ¿Podría uno decir, don Santiago, de las cosas que usted ha expresado hasta ahora, que el proyecto es una iniciativa buena, pero le falta pulir aspectos? Le falta pulir aspectos. Ese es un tema que incluso en la última reunión en que estuve en la academia estábamos hablando, los académicos, ¿verdad?, que estamos dispuestos a hacer un análisis del proyecto y hacer una propuesta nosotros, puliéndolo, ¿verdad? O sea, el colegio no está en contra del proyecto. No está en contra, el colegio no está en contra de facilitar el acceso a los medicamentos. Nosotros tenemos que pensar en la salud pública. Digamos, no está en contra del espíritu del proyecto. Del espíritu del proyecto no está en contra, porque nuestra obligación como farmacéutico es pensar en la salud pública. O sea, nosotros no podemos defender intereses sobre la salud pública. Para nosotros lo importante es el paciente. Y si se hace con el espíritu de beneficiar al paciente, nosotros estamos totalmente de acuerdo
pero debe hacerse bien, ¿verdad? Debe hacerse bien porque puede ser que en algo que pensemos que estamos beneficiándolo lo estamos perjudicando. Por ejemplo, que el paciente llegue a consumir un medicamento de multiorigen que no está debidamente avalado, con riesgos para la salud de él, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Entonces tenemos que moldearlo de manera que sea mejor. A propósito de los medicamentos multiorigen, es común escuchar, aunque no tenga un asidero necesariamente científico, pero es común escuchar a las personas decir, es que lo voy a decir tal como la gente lo repite, entre comillas, los genéricos de la caja no funcionan, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que usted pueda contarnos cómo es el proceso de control y vigilancia al interno de un ente como la caja, que además compra volúmenes de medicamentos que por lo menos yo no me puedo imaginar, ¿verdad? Gigantescos son. Realmente, ese es un tema que incluso yo tuve contacto cuando trabajé de gerente en diferentes empresas con la caja, muy, muy cercano, y sí puedo decir que la caja tiene un excelente laboratorio de control de calidad, ¿verdad? O sea, tiene toda una estructura para filtrar los posibles riesgos con los medicamentos. Los medicamentos que compra la caja tienen una seguridad y una eficacia que está comprobada por el laboratorio de control de calidad de la caja. O sea, ellos tienen un laboratorio muy bien montado con un equipo de farmacéuticos bastante grande, trabajando todos los días en esa cantidad interminable de medicamentos que se compran. El tema, y ahí sí se hacen los controles, digamos, no solo con el primer lote. Sí. Es que ahí no está solo el control del primer lote, que es el del registro sanitario, que es diferente, es a través del Ministerio de Salud. Salud, correcto. Cada licitación debe entrar, el lote debe ser analizado, el lote que va a entrar de esa licitación debe ser analizado en el laboratorio de control de calidad, entonces sí se está haciendo bien, ¿verdad? Desde ese punto de vista no hay riesgos, o sea, los medicamentos son de calidad. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no es solo el hecho de que sea el medicamento está todo seguro de que se fabricó con las mejores normas, con las buenas prácticas de manufactura, que se mantiene un efecto adecuado. Lo que pasa es que los medicamentos que son multiorigen, digamos que en los que participan en las licitaciones, normalmente manejan diferentes calidades de materia prima. O sea, esas diferentes calidades dentro de un rango, porque la farmacopea de los Estados Unidos, cuando hacemos un análisis, nos da un rango de efecto terapéutico, no es de decir tiene que ser el 100% exacto, sino que puede ser entre un 80 y un 100%, un 80 y un 90%, ¿verdad? Y algunos se mueven en ese rango, hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Entonces puede ser que el efecto no sea tan idéntico al producto original, ¿verdad? Porque el producto original es la fórmula desarrollada originalmente, ¿verdad? Pero en la calidad yo estoy seguro que se dan medicamentos de calidad en la caja, definitivamente. Hablar de la calidad me lleva también, aunque en realidad nuestro tema principal es el proyecto de ley y hemos discutido un poco en torno a él, también me lleva un poco a pensar qué se hace desde la academia, en el caso concreto de la Escuela de Farmacia, para complementar la formación de las y los estudiantes. O sea, usted nos comentaba el otro día sobre proyectos y esfuerzos que vinculan no solo la parte teórica, sino el trabajo de las y los estudiantes, de los profesores, en los laboratorios, en las clases, con una realidad muy compleja que es con la que se van a ir a encontrar en la calle. Entonces yo creo que vale la pena, en el marco de una discusión que pretende regular un tema medular para las y los farmacéuticos, que es el mercado de los medicamentos, ¿qué aportes se hacen desde la universidad en la formación y en la actualización de esa formación en competencias concretas, ¿verdad? Sí, de hecho, el farmacéutico tiene una característica muy importante que debe ser investigador de por vida. ¿Eso qué significa? El farmacéutico no puede creer que las cosas son como son, sino que tiene que... van a ser así siempre. Que van a ser así siempre. Él tiene que cuestionarse la eficacia de un medicamento, las características de un medicamento. Para eso nosotros a los estudiantes les estamos dando una fuerte formación para crear una cultura de investigación en ellos. Esa cultura de investigación, con el plan nuevo que tenemos de farmacia, es un plan que lo que hace es implementar la cultura desde que entran
a la escuela a estudiar farmacia y hasta que salen. O sea, a lo largo de la carrera, en diferentes cursos, ellos tienen que, por ejemplo, leerse un estudio del último, de un fármaco X, el último estudio que salió, y cuestionarse si realmente los datos de ese estudio son los adecuados o no. O sea, se les ponen proyectos para que manejen eso. También hay algo que hemos hecho y lo cual yo me siento orgulloso en la Escuela de Farmacia de la Universidad Latina, es que hemos impulsado mucho la investigación y tenemos incluso publicaciones, más de 20 publicaciones en este momento, ¿verdad? En journal reconocidos a nivel internacional, debidamente indexados, de investigaciones que se han hecho acá, algunas de ellas hechas por docentes que son muy buenos investigadores que tenemos y otras hechas por estudiantes para tesis, ¿verdad? Entonces es interesante porque entonces eso demuestra que sí estamos creando una cultura de investigación. Esa es una de las partes importantes. La otra es el hecho de que la formación de nosotros, al ser tan variada, porque tenemos que formar a los muchachos para que ejerzan en 6 áreas laborales que tiene la profesión en el país, ¿verdad? ¿Cuáles son esas 6 áreas? Farmacia comunitaria, que es la imagen nuestra, la parte más fuerte. Farmacia hospitalaria. Está en industria, está producción de medicamentos, control de calidad de medicamentos, visita médica, que es mercadeo y ventas de medicamentos, ¿verdad? Marketing. Y hay una sexta que se llama asuntos regulatorios, que es registro sanitario, ¿verdad? Y están haciendo una séptima que se llama farmacovigilancia, que es importantísima. Las empresas farmacéuticas grandes, hay empresas grandes que tienen el centro de farmacovigilancia para el mundo desde aquí de Costa Rica, en zonas francas. Y tienen, por ejemplo, hay una de ellas, sin dar el nombre, que tiene 50 farmacéuticos trabajando en farmacovigilancia para todo el mundo aquí en Costa Rica, ¿verdad? Entonces tenemos que darles toda esa formación, y cuando uno habla de farmacovigilancia, ahí es donde hay que fortalecer mucho lo que es investigación, porque es reportar efectos adversos, ¿verdad?, de un medicamento en cualquier parte del mundo que pueden aparecer, ¿verdad?, y revisar la literatura que dice sobre esos efectos, ¿verdad? Entonces, para todo esto hay que formar integralmente al farmacéutico. El farmacéutico tradicionalmente, y si hablamos de la formación tradicional, ha sido formado en función del medicamento y no en función del paciente. Ese es otro tema que es una tarea nueva que tenemos, que es formar al farmacéutico en atención primaria en salud en servicios farmacéuticos, pensando en la labor de la farmacia, precisamente, que es el primer contacto del paciente con alguien de salud, ¿verdad? Entonces estamos dándole una formación como eje transversal también en atención primaria en salud, ¿verdad?, en educación al paciente, en la parte de detección de posibles efectos adversos a través de atención farmacéutica, de seguimiento farmacoterapéutico, ¿verdad? Entonces los vamos formando en diferentes cursos para eso. El diseño del plan nuestro, como todos los planes de salud que tenemos de la facultad, está diseñado en función de un modelo curricular de Laureate, ¿verdad?, internacional, que es un excelente modelo, que para mí es una novedad en Costa Rica, totalmente, ¿verdad? Y la carrera de farmacia está igual en esa función, con metodologías activas de aprendizaje, ¿verdad? Utilizamos simulación, igual que lo usa medicina, que lo usa enfermería, ¿verdad? Utilizamos los laboratorios, tenemos muy buenos laboratorios de química, en los cuales el farmacéutico, el estudiante de farmacia tiene que desarrollar habilidades en el manejo, por la seguridad del laboratorio, ¿verdad? Entonces, toda esa formación la estamos dando aquí en la Escuela de Farmacia nosotros. ¿Y cuál es la respuesta, digamos, de las estudiantes y los estudiantes? Porque enfrentarse a una carrera con tanta complejidad, digamos, con tanta demanda de formación teórica y práctica, supone muchas horas, supone mucha dedicación. ¿Y cuál es la expectativa en términos de ocupación laboral, de perspectivas de poderse desarrollar en el área? La profesión desde el punto de vista de ocupación laboral en este momento todavía no ha llegado a un nivel de saturación, eso es una ventaja, tiene 100% de empleabilidad. Y si hablamos específicamente de los graduados de la Universidad Latina, tenemos un 100% de empleabilidad, o sea, podemos asegurarlo porque todos los graduados son contratados rápido a la hora de salir y al mercado laboral. ¿Por qué razón? Bueno, porque yo creo, y en eso estoy convencido, de que nosotros hemos logrado hacer una imagen como universidad privada de que estamos formando farmacéuticos de calidad. Y los mismos muchachos son nuestra vitrina, ¿verdad? Ellos mismos, con el ejercicio profesional, incluso llegan algunos a hablar conmigo después de que se gradúen y me dicen, mire, es que estuve en una reunión aquí y habíamos varios farmacéuticos de diferentes universidades y resulta que yo empecé a hablar de temas de cinética de drogas y de X universidades se quedaban así porque no sabían qué era lo que significaba eso, ¿verdad?
Entonces, realmente ellos salen con una buena formación y salen seguros, ellos lo dicen, ¿verdad? Y han tenido una muy buena experiencia al salir al mercado laboral. Además, la escuela ha venido desarrollando proyectos de extensión y de vinculación, Sí. No solo con sectores sociales, sino también con pequeñas y microempresas, que eso creo que es muy interesante, y usted tiene inclusive algunos proyectos de hacer eso más grande y que forme parte integral del quehacer de la escuela. Sí, nosotros hemos enlazado lo que es que es importante porque es un compromiso de la universidad, la extensión social con la investigación. Tenemos, por ejemplo, un caso exitoso de una empresa de Pérez Celedón que tiene la única planta a nivel centroamericano de producción de cápsulas de gelatina, ¿verdad? Entonces la gente dice, bueno, producción de cápsulas de gelatina, ¿qué tan importante es eso? Bueno, ellos hacen cápsulas de gelatina, pero incluso hacen cápsula blanda, lo que es cápsula blanda cerrada, que es como las que tienen los antirripales estos OTC que se toman, famosos, ¿verdad? Esas cápsulas blandas con principios activos o extractos de plantas de la flora costarricense, ¿verdad? Y nosotros somos los que hemos estandarizado esas fórmulas aquí en la Universidad Latina, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un caso en este momento de omega 3. Ellos hacen una cápsula de omega 3 que es a partir de una planta que incluso hay cultivos en Pérez Celedón. Entonces lo que estamos haciendo es encadenando procesos con agricultores en Pérez Celedón, en que se demostró que la concentración de omega 3 es mayor en esa planta que en el pescado, por ejemplo, que es lo que se usa tradicionalmente para extraer el omega 3, ¿verdad? Y está tan demostrado que el producto ha sido un éxito, ¿verdad? Tan exitoso que en este momento hay una empresa suiza que quiere comprarle a esa empresa ya las cápsulas de omega 3, ¿verdad? Porque ellos las estaban procesando en Europa a partir de pescado, ¿verdad? Y se les demostró que tiene mayor concentración. Eso lo hicimos aquí en la Universidad Latina, con investigación. Hicimos con investigación en el marco de la extensión también. Sí, exactamente. Y lo hicimos para ayudar al desarrollo de esta pequeña empresa, ¿verdad? Y lo hicimos estandarizando los procesos, porque también ese es otro tema. Cuando se utiliza un producto natural, hay que estandarizar. O sea, yo no puedo hacerlo todos los días diferente. Yo tengo que tener un estándar de producción, ¿verdad? Y un estándar de formulación. Eso lo hicimos aquí. Entonces, la universidad ha contribuido mucho a esa parte. Tenemos otros proyectos interesantes. Por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Salud y Bienestar Montes de Oca. El proyecto Salud y Bienestar Montes de Oca, que incluso se ha estado pensando básicamente desde sus orígenes para toda la Facultad de Ciencias de la Salud, no solo para farmacia, pero lo iniciamos con farmacia, es en la comunidad de Montes de Oca aprovechar las parroquias que hay en Montes de Oca, y aprovechar la municipalidad de Montes de Oca para reunir adultos mayores y darles educación sobre las enfermedades crónicas, educación sobre los tratamientos que deben de tomar, cómo deben de tomarlos, seguimiento farmacoterapéutico. Ya tenemos proyectos pensados en eso para asegurar que los medicamentos los usen bien esos pacientes. Entonces ya hemos hecho trabajos muy exitosos en la comunidad en ese tema. Para quienes nos acompañan, conversamos esta tarde con el doctor Santiago Rodríguez Ibaja, director de la Escuela de Farmacia de la Universidad Latina, y empezamos conversando sobre un nuevo proyecto de ley presentado por el diputado Ramos que pretende regular o favorecer más bien la competencia en el mercado de medicamentos, y hemos hecho un recorrido rápido por algunos de los temas vinculados, por supuesto, a la salud y también al quehacer de la Escuela de Farmacia en la universidad. Quería preguntarle, don Santiago, a partir de esto que usted señala, por ejemplo, del trabajo proyectado con personas adultas mayores, el tema de la información sobre medicamentos. O sea, este es un tema muy sensible. O sea, las personas, no solo por lo que hablábamos antes de esta tradición que podríamos considerar oral, ¿verdad? Tómese tal cosa, a mí me hizo bien, ¿verdad? Sino que muchas veces, también por una razón económica, a las personas no tienen para comprar un medicamento o no tienen para asistir a una consulta, y alguien en su casa le quedó un medicamento de algo, ¿verdad? O se encuentra un medicamento, o ya toma determinados medicamentos, por ejemplo, que le da el Seguro Social, pero le recomendaron tomar otra cosa. Entonces, ¿cómo sabe, si no se lo preguntó a un farmacéutico o a una farmacéutica, cómo sabe si puede tomar un medicamento adicional? Si esa persona
padece de presión alta, si esa persona padece de diabetes o de alguna otra enfermedad crónica. Cosas tan simples como inclusive las bebidas energizantes pueden tenerle un efecto distinto a ese o esa paciente que al resto de las personas. Claro. Hay opciones de que las personas consulten ese tipo de cosas. Sí, precisamente ese es otro proyecto que tenemos. Tenemos un proyecto que se llama, en realidad es un centro de asesoría farmacéutica que se divide en dos áreas. Una que es asesoría farmacéutica a productores, que es la que estamos haciendo, por ejemplo, con el caso de esta empresa de cápsulas de Gelatina, que es asesoría técnica en el desarrollo de formulaciones, y la otra que es el Centro de Información de Medicamentos. ¿Cuál es el objetivo del Centro de Información de Medicamentos? El objetivo más importante es dar educación sobre el medicamento, ya sea al paciente, pero también hay otro objetivo que es importantísimo para nosotros, que es que todos los graduados de la Facultad de Ciencias de la Salud, de las diferentes carreras, tengan acceso a un centro que les dé información técnica para tomar decisiones. Por ejemplo, un médico quiere saber sobre el último efecto adverso de X medicamento antihipertensivo, que pueda comunicarse con nosotros y nosotros le damos los últimos estudios que se han hecho sobre ese tema y darle una orientación. O sobre, por ejemplo, interacción de medicamentos con alimentos, interacción de medicamentos con bebidas energizantes, por ejemplo, interacción de medicamentos con plantas medicinales. Toda esa información podríamos aportarla nosotros con este Centro de Información de Medicamentos. Es un proyecto que estamos iniciando, ¿verdad? No es que está ya montado. En funcionamiento. ¿Sí? La idea es ponerlo en funcionamiento lo más pronto posible y creemos que va a ser de mucha utilidad desde el punto de vista de extensión y de investigación también para las dos áreas, ¿verdad? Es común, o aparte del tema, digamos, empresarial, que ya usted ha referido a algunos casos de personas que se acercaron a la escuela, pero es común que las personas, digamos, las y los pacientes a título personal, o gente que conoce personas de la escuela, profesores, estudiantes, se acerquen a plantear este tipo de consultas, ¿o no es usual? Es muy usual, muy común, incluso cuando los que trabajamos aquí es muy frecuente que los mismos compañeros de trabajo se acerquen a nuestra oficina y nos pregunten sobre alguna duda que tienen de un medicamento. Es muy frecuente, muy frecuente eso. De hecho, esa es una de las actividades más comunes en la farmacia comunitaria, que llegue un paciente y pregunte sobre tal efecto adverso, que sintió tal cosa o tal situación se le presentó después de tomar un medicamento, ¿verdad? Y nos hace la consulta. Es muy común eso. Hay también un área, pero que creo que esa va a meritar que lo invitemos de nuevo a otro programa, don Santiago. Sí. Que tiene que ver también con el consumo de medicamentos, pero también de sustancias, no solo medicamentos, sino sustancias psicoactivas o de otro tipo, particularmente en la población joven, ¿verdad? Y sobre todo cuando se dan interacciones. Uh-huh. ¿Hay ahí alguna experiencia? ¿Se ha estudiado ese tema por parte de la escuela, digamos? Sí, de hecho ese es un tema que está presente en este momento. De hecho nosotros en el Plan Nuevo tenemos un curso optativo para los estudiantes que se llama Psicología de las Adicciones, porque creemos que es un problema fuerte en el país, un problema de salud fuerte. Y también hay una serie de percepciones erróneas sobre las drogas de uso recreativo, de que no hacen o no causan nada o no dan tal efecto. Entonces es muy común que aparezcan dudas sobre ese tema, y es muy común también de que se discutan temas, por ejemplo, el tema de la cannabis, uh-huh, que es un tema que incluso ya ha habido un proyecto de ley para la cannabis de uso medicinal. Estamos convencidos, y eso los farmacéuticos sabemos, que la cannabis en la versión terapéutica, básicamente, ¿verdad?, es muy efectiva para ciertas enfermedades. Eso lo sabemos y se está usando a nivel mundial mucho, pero hay que tener igual cuidado, porque no es simplemente decir cualquier tipo o cualquier variedad de la que sirve, porque está el cannabidiol o el CBD y está el THC, que es el que es psicoactivo, ¿verdad? Entonces hay concentraciones, hay formulaciones farmacéuticas que son solo de CBD, por ejemplo, ¿verdad?, que 100% CBD, que lo que tienen es un efecto terapéutico, no un efecto psicoactivo, ¿verdad? Entonces,
La idea, ¿cuál es? La idea es llegar a legalizar ese tipo de productos para uso en diferentes patologías, pero la gente cree que es que todo se va a liberar, ¿verdad? Exacto. Y eso no es cierto, o sea, hay que tener muy claro qué es lo que se va a liberar con un decreto, ¿verdad? Y que la gente cree también que el hecho de que ocurre mucho, de que los medicamentos no son, comillas, drogas prohibidas, se pueden consumir. Entonces, por ejemplo, en fechas de exámenes, en fechas de grandes demandas que la gente, sobre todo las y los estudiantes, plantean estar estresados, con contracción muscular, que necesitan estar más tiempo despiertos, ¿verdad? Uno escucha gente decir que hace unas combinaciones como si ellos mismos estudiaran farmacia, ¿verdad? Sí. Que también puede ser muy peligroso. De hecho, sí, eso es muy frecuente que pase, ¿verdad? Que utilicen medicamentos para mantenerse activos o para mantenerse despiertos porque tienen que estudiar. En eso hay que tener mucho cuidado. Puede ser que en el momento que lo toman no tengan tanto problema, pero posterior sí van a tener serios problemas, ¿verdad? Recordemos que los medicamentos no son la panacea, lo que decimos los farmacéuticos es la panacea, que no tiene ningún efecto adverso, que es lo mejor, que sirve para... No, los medicamentos causan problemas en el organismo si se usan mal, ¿verdad? O sea, pueden causar problemas a nivel de riñón, problemas a nivel de hígado, a largo plazo, ¿verdad? Pero los pueden causar interacciones violentas que den una reacción y que digan, ¿por qué me pasó esto a mí? Bueno, me pasó porque yo hacía estas combinaciones, ¿verdad? Las combinaciones con energizantes, por ejemplo, ¿verdad? Que pareciera que son comunes. Sí, ¿verdad? Son muy comunes y es peligroso, ¿verdad? Es bastante peligroso. Entonces, en eso también es parte de la educación que tenemos que dar los farmacéuticos, ¿verdad? Sobre ese tema. Y son temas que serían interesantes porque son dignos hasta de una conferencia que podríamos dar, ¿verdad? Demostrando las posibles interacciones que se pueden dar por un mal uso de un medicamento, ¿verdad? Bueno, Santiago, no cabe duda que vamos a necesitar una segunda versión del programa, un poco también para ver en qué medida evoluciona este proyecto que, como decíamos al inicio, se tramita bajo el expediente 21.368 en la Asamblea Legislativa, por iniciativa del diputado Elmer Ramos, como ley para promover la competencia del mercado de medicamentos, y que ha sido hoy, digamos, el pretexto para tener con nosotros al director de farmacia, al doctor Santiago Rodríguez Ibaja, a quien le agradecemos mucho por estas explicaciones que nos ha dado el proyecto y por un rápido recorrido por los distintos aspectos del quehacer farmacéutico y de la Escuela de Farmacia. No, muchas gracias por haberme invitado y estamos en la mayor disposición de colaborar con la universidad y de buscar proyectos de extensión que sean beneficiosos para el paciente y para la comunidad, ¿verdad? También. Ahí nosotros nos unimos a la causa y también para hacer eco de esas iniciativas que hace la escuela y que hacen en general muchas de las escuelas y facultades de la universidad. A quienes nos han acompañado hoy en este programa, agradecerles por su presencia y preferencia. Nos despedimos el doctor Santiago Rodríguez, María José García y Jorge Rodríguez, y les deseamos una muy feliz tarde.